Muy buenas noches. Vamos a comenzar esta sesión explicando en forma muy global el segmento de la industria del petróleo denominado Upstream. Agradecemos su valiosa participación. Nos sentimos muy orgullosos aquí los panelistas de ser dignos representantes de la ingeniería química y de la hermosa profesión de ingeniero químico. Primero que todo queremos agradecer al Consejo Profesional de Ingeniería Química, quien muy comodidamente nos ha invitado a contribuir como asociación gremial al crecimiento del conocimiento científico y profesional en la rama de la ingeniería química. Igualmente quiero extender agradecimiento a algún compañero Gabriel Rey, que se encuentra ausente en este momento, pero que ayudó a contribuir con parte del material que voy a presentar. Para comenzar el tema, quisiéramos poder mostrar a ustedes esta clasificación general de la industria de hidrocarburos. Básicamente tenemos tres elementos de clasificación. El primero se llama Upstream, Midstream y Downstream. El Upstream básicamente es el segmento de exploración y producción. El Midstream es todo lo relacionado con el transporte de crudo hasta los puntos de refinería, así como el transporte de los productos refinados. Y el Downstream es básicamente los procesos de refinación de petróleo en las refinerías como la que se muestra acá, que es la refinería de Bucaramanga, de Barranca Bermeja. Aquí miramos la única plataforma, dos plataformas de producción que tenemos de gas en Offshore Colombia, que básicamente son, digamos, las únicas infraestructuras de producción tipo offshore en el país. Yo quisiera avanzar en algunos temas muy rápidamente. Va a quedar la presentación donde pueden reflejar estos conceptos. Aquí tenemos los diferentes nombres que recibe el petróleo crudo o también aceite negro. Es una mezcla de hidrocarburos que en términos generales se presenta de diferentes características en términos de coloración, densidad y viscosidad. De igual manera, la definición de gas natural como una mezcla de gases de hidrocarburo principalmente consistente en metano, alcanos y butanos, con algunas componentes de gases como CO2, nitrógeno y ácido sulfúrico, que le da a veces el nombre de sour gas. Tanto el aceite crudo como el gas natural son recursos no renovables. Estos recursos, digamos, comenzaron a llamar la atención del hombre, especialmente en épocas modernas, debido a sus propiedades caloríficas y combustibles. Eso es lo que hizo impulsar esta industria sobre otros tipos de fuentes de energías como el carbón, que se utilizaban en siglos anteriores a la revolución de la industria del petróleo. Existen básicamente dos teorías generales del origen del petróleo y el gas natural. La teoría biótica, que es la teoría que nos dice que viene de microorganismos, organismos vivos. Algunos inclusive pensaban que eran de dinosaurios. Esa teoría ha sido como bastante ampliamente superada, dadas las evidencias de la abundante cantidad de material orgánico que se encuentran, como se pueden observar aquí en las formaciones. La otra teoría es la teoría biótica. Básicamente considera de que el origen del petróleo no tiene nada que ver con el ambiente de vida animal o vegetal,
sino que básicamente se produce por reacción química del CO2 presente en la corteza de la Tierra, reaccionando con hidrógeno, produce metano y a partir de metano se generan todas las reacciones que van haciendo un fluido más pesado hasta dar la complejidad de la mezcla de hidrocarburos. Queríamos tratar un poco, antes de comenzar los temas operativos, acerca de los recursos. Muy importante entender este tema para entender más adelante el tema de los recursos de la industria de hidrocarburos. Hemos visto algunas clasificaciones y para orientarnos un poco más estamos familiarizados en nuestra vida cotidiana con la minería, por ejemplo la mina de sal de Zipaquirá, donde podemos acceder a través de ella y vemos que son unos depósitos masivos, como lo indica aquí en este esquemático. Pero también encontramos depósitos diferentes tipos venas, como lo es las minas de esmeraldas, donde pueden ustedes apreciar una veta de esmeraldas. Todo esto corresponde pues a los recursos que pueden estar allí presentes en este tipo de yacimientos. Sin embargo, comenzamos a entender que las reservas básicamente es aquello que realmente nos permite el valor sobre este recurso. En este caso es la gema. Tenemos una idea ya empírica de que el valor de esa reserva va a depender de la calidad de ese mineral. Y esa calidad puede variar ampliamente o inclusive tener algunos elementos que no tienen valor, que son residuos, pero que entran del concepto de los recursos. Por tanto, las reservas son solo una pequeña parte de los recursos que podemos encontrar en un yacimiento y básicamente son aquellos cantidad de mineral que podemos explotar bajo una serie de condiciones técnicas que lo hacen económico para su explotación. Ahora bien, si hablamos con respecto a los hidrocarburos, encontramos pues que estos cambian drásticamente en su concepción porque son fluidos. Y encontramos en los yacimientos simples como este anticlinal una estratificación de los fluidos que se ha dado a través de millones de años de su formación en capas como gas, aceite y agua. Se han estratificado debido a su gravedad, a su densidad. También encontramos de que existe una roca fuente originaria donde por su riqueza orgánica ha producido pues los hidrocarburos y en su formación hay agua que ha sido depositada junto con los materiales plásticos orgánicos en su origen. De igual manera, para que haya este entrampamiento hay una roca impermeable que forma el sello y por tanto estos fluidos quedan aquí atrapados. Existen yacimientos muy complejos. Aquí podemos observar este esquemático donde existen fallas que han compartimentalizado el yacimiento y por tanto podemos encontrar en esta misma estructura diferentes cuerpos que hacen que la complejidad de la explotación del yacimiento sea más grande. Ahora bien, consideremos que tenemos esta roca que vemos acá y ahí es donde se encuentra el hidrocarburo y conceptualmente el hidrocarburo está en los poros y en este caso, en esta roca que tenemos acá, el agua estará en los poros que encontramos en la roca. Aquí estamos en este esquemático asemejando de que estos son granos de arena, pero pueden haber otro tipo de rocas que contienen este fluido, como pueden ser
rocas carbonatáceas. Aquí arriba donde encontramos el aceite, por tanto, está saturado de hidrocarburo líquido, o que llamamos comúnmente crudo. Y más arriba, por la misma analogía, podemos tener entonces gas. En las presentaciones estamos colocando algunas palabras claves que son importantes cuando se trata del tema para que ustedes tengan una referencia y puedan consultar más adelante. Cuando entramos a hacer una valoración de cuántas reservas tenemos en este yacimiento, entramos en un proceso de definición de esta estructura a través de procesos exploratorios como la sísmica que veremos más adelante, pero el concepto es que es necesario perforar un pozo exploratorio que se hace atravesando toda la roca desde la superficie y en lo posible buscando más allá de lo que podemos observar en esas infraestructuras para garantizar que hemos atravesado completamente el yacimiento de interés. Como pueden ver acá, entonces encontramos que no solamente es necesario hacer un pozo exploratorio, sino que hay que hacer unos pozos de valoración de esta estructura, que se llaman pozos de valoración o appraisal. Por tanto, en un proceso de valoración, encontramos que una vez perforados estos pozos, es necesario establecer unos estimados de las reservas. Esos estimados de las reservas va a depender de cómo estemos en nuestro proyecto, valorando hasta dónde consideramos la oportunidad que nos da este yacimiento, de tal manera que si consideramos hasta este punto mostrado por esta línea, tenemos unas reservas estimadas de 1P, que son básicamente las reservas con que nosotros hemos podido comprobar, o reservas probadas que son de este nivel. Y así sucesivamente vamos ampliando el rango hasta tener una serie de definiciones sobre las reservas como estimados, porque aquí en la segunda parte, digamos, esta parte no la hemos probado y tomamos como estimado, y en la tercera, que es posible que encontremos entrampamiento, vamos a tener un estimado mayor que se llama 3P. En la industria existen claras definiciones muy detalladas y que son de profundo tema de estudio y especialización, que definen diferentes definiciones tanto de los recursos como de las reservas, ¿sí? Nos interesa aquí el tema de reservas que son probadas. Las reservas probadas porque son las reservas con la cual realmente los países, las empresas pueden decir: este es el valor que yo puedo asegurar que tengo en el yacimiento, y sobre eso se certifican, y eso es lo que le da el valor a las empresas, y eso es lo que aparece en las estadísticas a nivel oficial e internacional. Nosotros, cuando tenemos un yacimiento, entramos a explotarlo e indudablemente comenzamos con una producción, ¿sí?, en un punto dado, de tal manera que con el tiempo comenzamos a explotarla, de tal manera que ella va declinando, ¿no es cierto? Es decir, estamos produciendo las reservas. Esto producido es la producción de una compañía, la producción de un país, y eso es lo que nosotros vemos en las estadísticas de producción. Entonces, la producción sencillamente nos está drenando las reservas que tenemos declaradas actualmente. Un balance de materiales nos dirá pues que si yo tengo unas reservas a un año, como por ejemplo en este esquemático 2011, tengo un balance al final de año, estas reservas me darán un valor de acuerdo a los precios que
actualmente esté en el mercado. Si yo produzco esas reservas, indudablemente la producción me disminuye ya las reservas. Pero como vimos en los esquemáticos de arriba, yo puedo probar o hacer más pozos y probar más reservas. También, en otro campo, en otro yacimiento, puedo hacer descubrimiento, lo cual me suma reservas, o, como veremos más adelante en la exposición de Francisco, con procesos mejorados podemos aumentar más reservas, de tal manera que al siguiente año, a mi cierre fiscal, hago mi balance de año y encuentro que definitivamente mi compañía, mi organización o mi país ha aumentado su balance de reservas y por tanto su valoración en el mercado será mayor. Hagamos una revisión general de las reservas a nivel mundial. Aquí tenemos este esquemático donde nos puede ver que las reservas de los países de la OPEC suman el 81% de todas las reservas del mundo, mientras los países de la no OPEC suman 277 millones. Estamos hablando de 1.477 millones de barriles de reservas. Este valor es muy importante. También podemos ver que Venezuela, Arabia Saudita son los países, e Irán los países que tienen entonces mayor cantidad de reservas. Este esquemático nos muestra que entre el año 2013 al 2012, ¿sí?, los países que no estaban asociados a la OPEC produjeron, es decir, drenaron sus reservas en 147 millones de barriles y solamente contribuyeron con 147 billones de barriles y solamente contribuyeron con 10 billones de barriles. Mientras los países de la OPEC que tenían estas reservas, que produjeron estas reservas, hicieron contribuciones por 309 billones de barriles. Es decir, en este orden de ideas, los países de la OPEC tomaron una ventaja mucho a lo lejos con respecto a los países no miembros de la OPEC. ¿Lo ve? No. Un problema técnico acá. ¿Es que no lo veo? Ya sé, ya sé. Ok. Aquí con un problema técnico, ya lo superé. Básicamente, esto rápidamente para ver que la población de la OPEC es 429 millones de habitantes. Si comparamos que la población mundial está de 7.000 millones de habitantes, vemos que la riqueza está concentrada con respecto a los recursos hidrocarburíferos en solamente una pequeña cantidad de población. ¿Qué es lo que refleja esta gráfica? Miremos cómo Coatar comparativamente per cápita tiene un gran volumen de reservas, ¿sí? Y comparado con Colombia, Estados Unidos. Por tanto, ya podemos darnos cuenta de que estamos yendo a la consideración de que Colombia no es exactamente un país rico en recursos de hidrocarburos. Aquí tenemos otra gráfica, pero ya en términos de reservas convencionales, que más adelante explicaremos, pero que se refieren básicamente a el crudo y el recurso de crudo que encontramos, que comúnmente llamamos petróleo, y las reservas de no convencionales
que son gas en esquistos o shale gas. Vemos que en este caso las reservas, aquí en este caso de reservas de gas, Rusia tiene gran cantidad de reservas de gas, Estados Unidos convencional, mientras en el caso de gas no convencional o shale gas, China, Argentina, Argelia, Estados Unidos, en ese orden de ideas tienen esa distribución de reservas. Por tanto, el mapa de reservas con respecto a yacimientos no convencionales es como aparece acá. Entonces aparecerán en el inmediato futuro nuevos jugadores, donde vemos por ejemplo aquí países como Brasil, Uruguay, Argentina, como unos nuevos jugadores en el mapa de reservas de yacimientos no convencionales, junto con Rusia, Estados Unidos, etcétera. Nosotros tenemos algo por acá que ustedes encontrarán en la literatura. Aterrizando un poco más cerca de acá sobre las reservas de gas natural probadas en Latinoamérica, encontramos este valor de reservas y aparecemos Colombia, que tenemos reservas de gas natural que también es importante considerarlas. Las reservas de crudo a nivel mundial están distribuidas de esta manera. Esta gráfica básicamente para indicar cómo ha sido el grado de certificación de reservas de nuestro hermano país Venezuela, que a partir del 2009 y 2010 no tenía un incremento, comenzó una campaña de certificación de reservas, pruebas en yacimientos, y logró pues apuntalar muy rápidamente hasta llegar al primer lugar de certificación de reservas. Al 2013, según esta fuente de información, tenía este valor, mientras países como Arabia Saudita no han logrado incrementar sus reservas sustancialmente. Aparecen otras estadísticas ahí que van a ayudar a entender la problemática. Ahora miremos un poco con respecto a la demanda de crudo. Estados Unidos, el país más industrializado desde el punto de vista de consumo de recursos energéticos, indudablemente que el petróleo es una fuente importantísima de energía y actualmente está sobre cerca de los 19 millones de barriles por día. O sea, son 18.555 miles, o sea, 19 millones de barriles por día. Y observemos aquí como ejemplo, como Corea del Sur, que es una potencia también industrializada, tiene una gran cantidad de consumo de recursos energéticos, un total de 2.268.000 barriles por día. Miremos un poco el tema de Latinoamérica. Aquí esta es la misma información que está antes, tenemos acá Estados Unidos, pero miremos que Colombia, nuestra demanda energética de crudo es de 289. Si comparamos con los países industrializados, vemos que indudablemente podemos decir que no somos un país industrializado según estas estadísticas. Ahora pasemos a las reservas. Este valor es muy importante. Las reservas entonces en Colombia que tenemos son 2.200 millones de barriles, ¿sí? Aquí podemos ver que esto nos alcanzaría para 6 años. Las estadísticas hay que manejarlas con suma prudencia. El día de hoy el periódico El Tiempo señalaba que Ecopetrol reportaba reservas para los próximos 8 años. Entonces, esto es importante porque son fuentes documentadas que ustedes mismos pueden investigar y profundizar más sobre el tema. Entonces la pregunta es, ¿cuánto realmente tenemos? Vemos que las reservas a nivel mundial eran de este valor y el consumo diario en millones de barriles están cerca de 76 millones, por tanto las reservas de petróleo convencional están para 53 años a nivel mundial.
y para Colombia escasamente tenemos para 6 años. Las reservas de Colombia pues nos mandan a una reflexión y a unos retos muy importantes que son los que tenemos que acompañar todos y cada uno de nosotros en el desarrollo de estos retos. Aquí tenemos otras estadísticas, voy a pasar rápidamente por ellas, pero están las referencias, es básicamente lo mismo de cuánto consumo hay a nivel mundial por día. Observemos estos datos estadísticos que corresponden a Estados Unidos de cómo fue el consumo decayendo un poco y comenzó nuevamente a aumentar a partir del 2009 en la producción de crudo. Esto nos está indicando de que Estados Unidos ha hecho un gran esfuerzo para disminuir su dependencia de consumo de estas fuentes de hidrocarburo y se oye en los periódicos como se dice que Estados Unidos va hacia un grado de desarrollo de no dependencia frente a los países de la OPEC. De igual manera hay estadísticas de producción de gas natural y vamos a detenernos un poquito sobre los precios del crudo. Los precios del crudo, normalmente los precios de referencia, hay varios precios de referencia, pero los más conocidos son el Brent en Gran Bretaña y el West Texas Intermedio. Como pueden ver, una de las grandes oportunidades que ha tenido la industria del petróleo es porque sus precios de crudo se han mantenido a un nivel alto y las características de estos fluidos es que realmente tienen una muy buena calidad y son, digamos que los precios de referencia. Los países como Colombia tenemos unas calidades menores y por tanto nuestros precios están por debajo de estos valores. Recordemos que los precios del crudo están cambiando no solamente día a día, sino inclusive hora a hora, y aparecen las estadísticas de cómo están fluctuando y dependen de muchos factores, de inventarios, de condiciones políticas, etcétera, etcétera. Aquí detallar un poquito más la producción de los países latinoamericanos en millones de barriles por día. Venezuela produce 2.8 millones y Colombia en el 2012 tenía 914, para el 2013 al final estábamos hablando de una producción de 1 millón de barriles por día. Para volver a revisar las cifras, para que ustedes comparen más adelante los cálculos que habíamos hecho anteriormente, ¿no? Queremos revisar un poquito la clasificación de los crudos. La clasificación de los crudos sigue el estándar API, American Petroleum Institute, y se da por esta fórmula que aparece acá, que básicamente el grado de API de un crudo es igual a 141.5 dividido por su gravedad específica menos 131.5. Quiere decir que, por ejemplo, si tengo un crudo que tiene una gravedad específica de 1, que es equivalente a la gravedad específica del agua, tendría un crudo de 10 API. Un crudo de 10 API es un crudo que nos indica que es el límite entre pesado y extra pesado. Entre mayor valor de API es más liviano, es de mejor calidad. Si tiene menos de 10 API son crudos extra pesados. Sin embargo, la denominación de API no es necesaria, valiosa cuando tenemos que hablar de procesos industriales o de procesos de producción. Hay unas escalas que de alguna manera están asociadas a la viscosidad. Entonces, cuando tenemos unas viscosidades de centipoise entre 10 y 100, a condiciones de yacimiento es un crudo móvil. Y normalmente los rangos están dentro de estos valores de API, como es el caso de los crudos de los llanos orientales. Si tenemos crudos extra pesados,
normalmente la viscosidad va entre 100 y 10.000 centipois. Son también crudos móviles a condiciones de yacimiento y su API puede estar entre 20 y 7, como son crudos del Orinoco o Castilla y otros yacimientos en Colombia. Cuando la viscosidad supera los 10.000 centipois, son crudos no móviles, pueden estar dentro de estos valores de API, como son el caso de las areniscas de Athabasca, que básicamente se explotan por minería. Y hay otra denominación que son los aceites en esquistos, que básicamente no se mueven a ninguna condición porque la roca es de muy baja permeabilidad, es decir, que se considera no permeable. Estos crudos se salen por procesos de minería. Este gráfico es muy interesante porque nos muestra que las reservas que hay a nivel mundial están básicamente en este segmento, es decir, el segmento de crudos pesados, extra heavy oil y arenas bituminosas, y que los crudos convencionales fáciles de extraer son apenas el 30%. ¿Qué es el crudo? El crudo es una mezcla compleja de hidrocarburos y otros químicos. No vamos a entrar en detalle, pues ustedes como ingenieros químicos conocen que hay una gran complejidad en la química orgánica, pero sí ver que básicamente hay una clasificación que pueden ser aromáticos, parafínicos y naftenos, y que su composición elemental está en este rango que está en esta tabla, de tal manera que cuando tenemos mayor cantidad de carbón por encima del 87%, tenemos los bitúmenes. De alguna manera, digamos, hay procesos en los cuales puedo yo mejorar mis hidrocarburos pesados, pesados, que no son móviles en el fondo del pozo, por procesos de extracción mejorada, o digamos eliminando el carbón por craqueo, o hidrogenizando para que esta relación química cambie en favor de tener una mejor condición del crudo. Este gráfico es muy importante porque nos da una clasificación de cómo es, digamos, el concepto de crudos convencionales y no convencionales. Entonces, los crudos convencionales o los recursos convencionales están aquí, que son básicamente fáciles de extraer, de muy buena calidad, y de ahí para abajo tenemos una clasificación de yacimientos no convencionales. Los yacimientos convencionales realmente tienen pocas reservas, y los no convencionales tienen grandes volúmenes, pero son más difíciles de explotar, porque hay condiciones de baja permeabilidad, como arenas apretadas, como los gas en esquistos, el crudo pesado, los mantos de carbono, gas en hidratos de gas, en carbono y el oil shale. De tal manera que en la parte de arriba se oye el término a veces usado de que es un aceite fácil, easy oil, de sacar, y abajo es muy difícil de sacar. De tal manera que los altos costos que implica acá demandan que el mercado dé mayor cantidad de precio, es decir, que los precios del crudo estén altos para poderlos explotar. Se requiere una tecnología mejorada, se requieren nuevas tecnologías para explotar estas características tan difíciles que hay en las rocas para sacar estos hidrocarburos. Aquí tenemos al lado derecho un ejemplo de un núcleo o core de un pozo en la faja del Orinoco, donde se ven las areniscas, y ahí es donde se encuentra ese crudo pesado o extra pesado. Es muy difícil de sacar porque tiene una alta viscosidad. Cuando hablamos de gas no convencional, de igual manera podemos crear ese triángulo o simplificarlo para medirlo en términos de la permeabilidad. Entonces, el gas fácil de extraer, la roca tiene una alta permeabilidad, mientras el gas difícil de extraer, la roca tiene una permeabilidad muy baja.
Aquí, por ejemplo, vemos una roca, un esquisto, una lutita, que se puede observar a simple vista que tiene una permeabilidad muy baja. Aquí hay una nota para decir que el Departamento de Energía de Estados Unidos ha estimado que los recursos de hidratos de metano que están en esta parte no convencional pueden llegar a unos 700.000 teracubic. Y ya ha habido pruebas de yacimientos en ese segmento que han permitido, digamos, estas muestras donde se muestran las calidades de esos hidratos de metano. En general, este gráfico lo que pretende decir es que tenemos todavía muchos recursos de gas convencional. Y esta es en verde el gas, digamos, de shale gas o gas no convencional. ¿Por qué tenemos todavía gas convencional? Básicamente porque la industria de petróleo, en toda su vida de explotación, cuando encontraba un yacimiento solamente le ponía atención al crudo, porque el gas normalmente era muy difícil de transportar, no había facilidades. En cambio, el crudo lo podíamos transportar por carrotanques, por vía férrea, por oleoducto, etcétera, y requería una infraestructura más fácil, digamos. Entonces, hay yacimientos todavía de gas convencional que los países tienen y que no ha podido o que no se ha explotado todavía y que están entrando, digamos, a poner los ojos las industrias para explotarlo. Colombia es uno de ellos que hemos visto que hemos traído el gas hacia Bogotá o hacia algunas otras regiones donde lo estamos aprovechando como gas de consumo domiciliario. Otros países que tienen mayor cantidad de reservas no se da ese fenómeno. Allí no se está aprovechando el recurso de gas para gas domiciliario. Adicionalmente, miremos también que hay recursos no convencionales. Aquí esta estadística nos muestra que tenemos recursos en mantos de carbono, en shale gas, tal gas, y de todas maneras quiere decir que hay oportunidades que debemos considerar y tener la mente abierta para entrar a valorarlas y explotarlas. Fijémonos en este gráfico que implicó un cambio de paradigma. Hace unos años la industria no consideraba que hubiera recursos en esquisto. Es decir, ni se consideraba ni se imaginaba que era algo explotable, porque obviamente no tenía una característica de roca reservorio, pero en la medida en que se dieron, digamos, unos inicios de explotación de eso, se tomó conciencia, también apoyaban las crisis energéticas y se comenzó a explotar estos recursos de shale gas mediante técnicas de fracturamiento. Entonces hay un cambio de paradigma y es muy importante tener que muchas de las cosas que necesitamos en el progreso requieren un cambio de paradigma. Pero también observemos la inmensa cantidad de áreas que tiene Estados Unidos en explotación o prospectivas para explotar, que demandan una gran cantidad de infraestructura, de inversión y miles de pozos, de los cuales es necesario hacer para poder sacar mediante esta técnica el gas que actualmente produce. Hay una gran preocupación por este tema del gas en lutitas, porque esos trabajos de fracturamiento que nosotros vimos, estas actividades de fracturamiento, demandan una gran cantidad de recursos de energía para fracturarlo. Observemos la inmensa cantidad de equipos de fracturamiento que tenemos aquí en superficie para lograr el acometido de fracturar en fracturas múltiples estos pozos.
Una preocupación es el impacto ambiental porque demanda una inmensa cantidad de agua y obviamente hay preocupación en la comunidad nacional e internacional a grado tal que algunos países sencillamente han prohibido el desarrollo de estos recursos no convencionales hasta que no se aclara claramente el grado de impacto. Este gráfico lo que pretende darnos una idea es cómo Estados Unidos tiene un portafolio de generación eléctrica y que ha sido apalancado en los últimos años en sus recursos de gas natural. El gas natural es también considerado en la industria del petróleo como gas o energía limpia, comparado con el carbono que, digamos, es más contaminante. El desarrollo de la industria de gas natural en Estados Unidos ha tenido tanto impulso de tal manera que el escalamiento de su producción ha llevado a que en un momento dado los precios del gas se igualen al del carbón. Se observa cómo en Estados Unidos el consumo de carbón ha ido disminuyendo y paralelamente ha aumentado el consumo de gas natural. Observe cómo la energía nuclear permanece plana, estable, dadas las crisis de los problemas nucleares que ha habido con unas plantas a nivel mundial. La hidroeléctrica está estable, unos crecimientos de recursos renovables, biodiesel y otras fuentes de energía como el vapor de los grandes yacimientos de vapor que tiene Estados Unidos, tiene una declinación. Vale la pena, por tanto, después de este paseo muy rápido por las reservas y la producción, concentrarnos un poquito en Colombia. No vamos a extendernos porque esta materia realmente es bastante extensa, pero sí que quisiera traerles a reflexión lo siguiente, ¿no? El 90% de las reservas o el incremento de reservas de nuestro país ha sido de los campos que se han descubierto hace más de 20 años. Actualmente, digamos que campos como Castilla fueron descubriendo hace muchos años, 30 años tal vez o más, y entra a aportar gran cantidad de la producción que actualmente tenemos, y no solamente producción, sino que sus reservas se han ampliado. También quisiera hacer reflexión de que el 69% de la producción del país viene de los llanos orientales. Y es muy importante porque esa producción básicamente está concentrada en crudos pesados. Esta frase o este texto básicamente que ustedes van a tener es una reflexión que nos hace el doctor Marcel Policar, que es un PhD, ingeniero de petróleos, ¿sí? Que nos dice que debemos usar nuestros recursos de una manera inteligente y que nos invita a que usemos todas las fuentes de recursos disponibles, tanto petróleo, gas, nuclear, energías renovables y obviamente todo en un portafolio compartido para el mejoramiento de nuestras vidas. Quisiera pasar a esta segunda parte que ya tiene que ver con las operaciones y servicios en la parte de exploración y producción. Hoy en día, las operaciones y servicios han tenido un gran cambio en los últimos años. Ese gran cambio ha sido producto de muchos factores, costo, crisis, también de accidentes. Básicamente los desarrollos realizados en los campos del Mar del Norte hicieron que la tecnología se desarrollara rápidamente con el objetivo de tener la menor cantidad de recursos humanos en los sitios operativos. Debido a las distancias, son 200
200 y pico de kilómetros costa afuera, con mareas muy fuertes, vientos, etcétera. Entonces, todo esto se apoya, digamos, con centros de tecnología en las diferentes ciudades donde encuentra las oficinas y las operaciones que apoyan, digamos, a través del satélite a estas operaciones para hacerlas eficientes. De tal manera que aquí aparecen unas palabras claves que actualmente ustedes escucharán, como son campos digitales, ingenieros digitales, operaciones de control remoto, podemos abrir y cerrar pozos a distancia, no importa dónde queden. Existen grupos interdisciplinarios y globalizados, pueden estar en Houston, en Aberdeen, en el Lejano Oriente, y el objetivo final es la mejora de la producción y la optimización del yacimiento. Por tanto, hacer la reflexión que el futuro de esta industria y tal vez de muchas otras industrias corresponde a profesionales digitales, es decir, que manejen la tecnología de software y comunicaciones, pero también el conocimiento de los yacimientos y de muchos aspectos de la industria. En la exploración existen muchas técnicas de exploración. Hay técnicas de fotografía aérea, hay técnicas de anomalías magnéticas, etcétera, etcétera, pero una de las más conocidas en la industria del petróleo es las operaciones sísmicas. Básicamente, ¿en qué consiste este ejercicio de la operación sísmica? Consiste en tener, como se muestra aquí, digamos, un barco laboratorio completamente equipado con tecnología de punta, donde tiene una fuente de energía, es decir, una fuente que produce un impulso sísmico, el cual tiene un excelente acople a través del agua y unos receptores que están aquí en diferentes líneas sísmicas. Entonces, cuando viene un impulso, va y choca con estos mantos de roca y tiene una reflexión. De forma tal de que la composición de estos centenares de redes de señales y sensores nos permiten construir una imagen como esta que nos están reflejando cómo es exactamente los diferentes mantos de roca y sus diferentes atributos. Un programa incluye, obviamente, pues hacer una serie de líneas sísmicas que en este caso particular tratan de mapear el yacimiento que está en esta borde de esta cuenca submarina. También se tienen operaciones en tierra. Básicamente las operaciones en tierra tienen, digamos, la misma filosofía, pero digamos que es necesario tener en el campo una cantidad de cables para formar esas líneas sísmicas. También es necesario, digamos, colocar los diferentes sensores y también se colocan dispositivos que hacen la señal sísmica. Hay dos dispositivos conocidos, estos carros de gran potencia que tienen un patín aquí que hace vibrar el terreno, llamado Vibro 6, o dispositivos explosivos que son pequeñas cargas que se entierran en la superficie y se hacen explotar a través de este laboratorio que también se llama Casa Blanca, donde internamente encuentran modernos equipos de computadores, los cuales reciben una señal o impulso y construyen este tipo de eventos sísmicos. Igualmente, en la exploración y desarrollo de los campos se tienen pues la perforación de los pozos con una gran variedad de dispositivos llamados rig en inglés o taladros.
existen, de acuerdo a las condiciones ambientales, digamos, adaptaciones que permiten, digamos, desarrollar una operación confiable y segura dependiendo del ambiente, temperaturas desde menos 20, 30 grados centígrados o temperaturas en el desierto de 50 grados centígrados en el día hasta 0 en la noche, operaciones de perforación de pozos inclinados o barcos de perforación o pequeñas barcazas o digamos taladros semisumergibles o yacat que sencillamente se levantan a cierta altura aprovechando estas torres o elementos que se fijan directamente sobre el manto terrestre que hay debajo del agua. Un taladro pues básicamente tiene una serie de componentes. Hemos visto la mayoría de nosotros este tipo de estructura que es lo que conocemos comúnmente como taladro. El taladro tiene diferentes componentes con una serie de nombres o lenguajes que han sido colocados y de acuerdo, digamos, a unas similitudes de sonidos, por ejemplo, como el caso, la casa del perro, que es básicamente el ruido del chillido que hace aquí el taladro cuando frena. El monkey board, que es la plataforma donde se sube uno de los operadores para trabajar la tubería y agarrarla. ¿Y por qué esta vez esos nombres? Recordemos el origen de la industria del petróleo era por personas que no eran profesionales y esa jerga del lenguaje pues tiene también una serie de profesiones que también tienen nombres muy particulares. El sistema de perforación de taladro digamos en tierra, que es el que más conocemos, pues tiene una serie de nombres, que esta es la torre, tiene la corona, que básicamente lo que tenemos aquí es un polipasto. En la corona sencillamente está girando el cable y es un punto de apoyo que sostiene, digamos, el cable que está girando en esta polea y que sube y baja en la medida que se sube y baja la tubería, que se conecta aquí en este punto a través de esta manguera por donde se envía el fluido de perforación que pasa por este instrumento, que es un cuadrante o un tubo cuadrado o hexagonal, baja aquí a un sistema de mesa rotatoria y hace girar toda la tubería. Tiene un sistema de control, tiene sistema de frenado. Aquí vemos cómo en este sistema se está moviendo el cable, es decir, acá está todo el cable que alimenta todo el sistema, 10.000, 15.000 pies de cable para poder apoyar, digamos, bajar 15.000 pies de tubería. Hay una cantidad de cable que es el cable suficiente para subir desde este punto hasta la tubería, más repuesto que se va recortando allí en la medida que se va perforando. El sistema rotatorio es muy importante. Antiguamente los taladros eran de percusión, como ustedes pueden ver en las obras civiles, pero este sistema rotatorio básicamente se apoya en que metemos un tubo cuadrado, este tubo cuadrado que se llama Kelly, se hace girar con esta mesa que se llama mesa rotatoria y de esta manera se le transmite el torque a la tubería que está bajando dentro del pozo, que básicamente está conformada por estos tubos que se van conectados uno a uno por debajo del instrumento que se llama Kelly. Para hacer una pausa, les recomiendo que por favor cuando terminen esta conferencia no entren a la página de internet a buscar solamente la palabra Kelly. Los sistemas de tuberías. Existen entonces una gran cantidad de dispositivos tubulares, tuberías de perforación. Dependiendo del pozo hay que tener los recursos necesarios, sitio para perforar estos pozos. Y la tubería se coloca aquí en una cantidad de 3 tubos. Aquí pueden ver que se llaman stands. Al fondo de toda esa sarta de tubería hay elementos especiales que son tuberías pesadas, tuberías que nos dan control sobre la perforación para que el pozo se perfore de acuerdo a la dirección que nosotros queremos a través de una broca
y tiene estabilizadores. En la punta tenemos un sistema complejo de brocas. Aquí hay un ejemplo de diferentes tipos de brocas que tenemos para perforar, cónicas, tricónicas, de insertos, incluyendo insertos de policarbonato, de diamantes, o híbridas como en este caso, o hay brocas corazonadoras que permiten sacar los núcleos de la roca desde el fondo del pozo. Hay elementos ensanchadores del pozo, y esas brocas al final tienen unos agujeros que son especiales para que salga el fluido de perforación. Estos son dispositivos que aguantan la abrasión, diseñados de acuerdo a las necesidades que demanda una hidráulica de perforación. Los sistemas rotatorios han ido evolucionando de tal manera que originalmente teníamos este Kelly, ahora tenemos en la parte de arriba unos dispositivos más modernos como el Top Rider. También tenemos motores de fondo que, aprovechando la energía hidráulica, hacen girar la broca y entonces la tubería va deslizando, pero en el fondo está rotando. Son dispositivos de alta tecnología, muy modernos y de reciente invención dentro del ámbito de la industria. Para circular el fluido de perforación o el lodo, pues se tienen unas bombas que envían el lodo aquí por la parte de la tubería, por la parte interna de la tubería, a través de la Kelly, bajan hasta la broca, llegan al fondo, donde se está perforando, ya sea por peso, y con la ayuda de la hidráulica, levantan los cortes de perforación que circulan aquí por la parte externa o por el anular, llegan a estos puntos de separación donde se separan los sólidos de la perforación del lodo, se acondiciona nuevamente en las piscinas de lodo, se le quita los sólidos finos para que no haya abrasión para las bombas y se continúa el proceso de forma que esté apoyando continuamente la perforación. Hay dispositivos de seguridad que son muy importantes. Como pueden ver, pues estamos rompiendo una roca que está a cierta profundidad y tiene elementos que son de alta presión, tienen gases, tienen el crudo que está a alta presión, y es necesario tener un dispositivo en cabeza del pozo por debajo de la plataforma del taladro y en el suelo, del suelo hasta la mesa del taladro, encontramos este tipo de dispositivos que es un preventor de reventones o blowout que tiene diferentes sellos que se cierran sobre la tubería de perforación. Son asistidos automáticamente por un acumulador que cierra instantáneamente en el momento en que ocurre algún problema sobre la tubería. También tenemos unos arreglos de válvulas de control de flujo, separación de gas y todo un sistema de elementos de tensión de gases como H2S que nos mantienen un sistema de seguridad. La operación de perforación, básicamente, como vimos, consiste en ir conectando tubería que se va bajando al pozo por sartas de 3 tubos o stands. Y aquí está una operación donde esta cuña sostiene la tubería mientras se sube a recoger la otra parada de tubería. Estas son las bombas por donde estos son cables, estos son, digamos, el cuello de ganso que tiene el nombre por donde se escurre el lodo para llegar a bajar por el dispositivo llamado Kelly. Y así sucesivamente se va bajando la tubería hasta que llegue hasta el punto donde se está perforando. Una vez la broca se desgaste, es necesario sacar nuevamente la totalidad de esa tubería, cambiar la broca y continuar perforando, que es lo que estamos viendo acá. Entonces es necesario sacar la tubería, colocarla en este rack, en estos racks y cambiar la broca para continuar la perforación hasta una profundidad total definida previamente. Una parte importante acá es que para perforar pues se necesitan unos fluidos de perforación llamados lodos. Aquí en esta parte, en la industria de upstream, es donde se encuentra gran cantidad de ingenieros químicos
porque tenemos acá unos fluidos que requieren una preparación especial para darle unas propiedades químicas en su condicionamiento de pH, de reología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el ingeniero químico está preparado para poder tener la mejor mezcla posible de un fluido que puede ser en base a agua o en base a aceite, y hay otros tipos de fluidos más complejos, poliméricos, etcétera, que nos permiten, digamos, ayudar a la perforación a través de la preparación de estos fluidos, ¿no? Aquí las diferentes aplicaciones que utilizan, o para qué se utilizan los lodos, básicamente para remover los cortes de perforación, para mantener la pared del pozo, etcétera, etcétera. Ahí queda pues esta referencia para estudiar. Modernamente, en la complejidad de la explotación de los yacimientos, ha sido necesario crear lo que se llama perforación direccional. Esta perforación direccional surge la necesidad de poder tener acceso a yacimientos cada vez más alejados, más complejos y que definitivamente tienen una oportunidad de ser explotados, ya sea desde, como en este caso, por ejemplo, desde un punto que está en la costa, llegar a un yacimiento que está en offshore, o aprovechar una plataforma marina y desde ese punto entrar a diferentes áreas de un yacimiento, o también por problemas, por ejemplo, sociales, donde hay una comunidad sensible, donde hay un hábitat sensible, etcétera, etcétera, se utiliza la perforación direccional. Una vez se perfora el pozo se va perforando por secciones. Comienza una sección superficial que se perfora con una broca de gran diámetro. Esa sección es necesario revestirla. Se reviste con un tubular de acero. Esta sección superficial básicamente es para sostener esa parte superficial que no tiene consistencia, y así sucesivamente se va perforando por secciones hasta llegar al objetivo final. En un pozo profundo de 20.000 pies puede tener muchas secciones perforadas de tal manera que abajo pues llevamos solamente una porción de ello. Es necesario cementarlo. La operación de cementación se lleva por secciones para lograr que ese tubo se ancle en la pared de la formación. Una vez que se termina el pozo es necesario registrarlo y probarlo. Entonces existen muchas técnicas de registro. Los objetivos de los registros es básicamente adquirir información del yacimiento, ver si hay crudo presente allí, se hacen unos registros y se toman muestras. La toma de las muestras, por ejemplo, es muy importante, especialmente allí donde, digamos, las condiciones son más difíciles. Requiere tomar esas muestras en el yacimiento porque es la oportunidad de ver si estos fluidos realmente se mueven a las condiciones de formación sin ningún proceso térmico o un proceso químico, y es importante para la certificación de reservas. Recordemos cómo Venezuela certificó reservas precisamente en sus crudos pesados. Una vez tengamos definido estos registros, entonces hacemos una valoración petrofísica para determinar qué zonas tienen crudo y entrar a una operación que se llama perforación. La perforación básicamente se utilizan cargas explosivas que tienen esta forma, que van dentro de unos tubos, se explotan o se disparan frente a la cara de formación que necesitamos o queremos explotar para poder comunicar la formación hacia el interior del pozo. De esta manera damos la oportunidad que la arena o los fluidos que están en la arena fluyan adentro del pozo y suban a la superficie, lo cual se hace a través de un cabezal de pozo, y hacemos una prueba con separadores de tal manera que si el pozo tiene gas, vamos quemando ese gas y vamos midiendo la cantidad de fluidos. Nos importa saber entonces cuánto gas, cuánto aceite, cuánta agua, de qué calidad
y presión tiene el yacimiento. Recordemos que cuando tomamos muestras de fluido, el propósito es caracterizar ese tipo de fluido a través de pruebas de PVT, análisis de SARA en complejos laboratorios, por ejemplo aquí en Colombia, como el Instituto Colombiano de Petróleo, va a hacer avanzados análisis cromatográficos de líquidos, de gases, etc. Finalmente, una vez tenemos ese conjunto de información de yacimiento, de sísmica, de pozos exploratorios, de pozos de avanzada, construimos modelos de tal manera que nos permitan hacer esos modelos estáticos de cómo está la roca allí, modelos dinámicos de cómo va a fluir ese yacimiento. Hacemos unos cálculos de volumetría que es necesario tener en cuenta para las reservas, planificación de los pozos, hacer una actualización de reservas y hacer una optimización de producción. Los pozos se completan de acuerdo a las características del yacimiento. Los fluidos pueden fluir naturalmente o por levantamiento artificial. Existen muchos métodos de levantamiento artificial, incluyendo mecánico, bombeo electrosumergible, y en general, pues los pozos producen una cantidad de crudo a nivel mundial. Por cada barril de crudo se estiman, se producen 7 volúmenes de agua, que es el agua que está subyacente a los yacimientos, y estos dispositivos permiten hacer ese levantamiento del agua. De igual manera, hay que tratar los cortes y los lodos, y entonces es necesario hacer un manejo ambiental integral de todos estos elementos que se utilizan en la perforación. Tenemos problemas cuando perforamos, cuando hacemos operaciones de producción, y que nos llevan a una serie de dificultades que vamos a ver más adelante. Para terminar esa parte de operaciones, encontramos que hay todos esos pozos se recolectan en una facilidad central que nos permiten hacer un manejo adecuado por costos, por volumetría, etcétera, de acondicionamiento de estos crudos que vienen de los campos. Son instalaciones muy grandes, son instalaciones que ocupan gran área, se asemejan muchas veces a refinerías. Aquí vemos, por ejemplo, la facilidad de Caño Limón, que actualmente produce 2.4 millones de agua por día y solo produce 65.000 barriles por día. Hay un problema, obviamente, que preocupa a todo el mundo, que es el manejo del agua, la facilidad de Cusiana, y esta, por ejemplo, miren la volumetría de una facilidad central en Arabia Saudita. Recordemos, la industria es muy exigente y tiene una serie de estándares muy completos y complejos, con la cual hay que tener una tal regulación. Accidentes. Aquí tenemos, por ejemplo, el accidente de la plataforma del Pozo Macondo, donde por falta de un control en los riesgos se violaron procedimientos. Todo está muy bien documentado, pues hubo un desastre allí con una serie de muertos y unos daños ambientales impresionantes y unas demandas que todavía no se cierran. El accidente de la plataforma Piper Alpha en el Mar del Norte, 167 muertos, y esto fue una de las condiciones que hizo que hubiera una revisión completa de todas las prácticas allí, y ahí fue uno de los nacimientos del control remoto, de la era digital, de las comunicaciones para la mejora de la operación. Pero más allá, la industria del petróleo ha recibido una fuerte crítica, los ojos de toda la comunidad están encima, pero recordemos que es en medio de toda una de las que lleva unas prácticas más seguras en cualquier industria. Precisamente porque está bajo los ojos de la política, de ambientalistas, etcétera, etcétera. Recordar que los riesgos siempre están presentes, como es el caso del desastre de Bhopal, donde se estima que murieron inicialmente entre 6.000 y 8.000 personas
y que ha afectado a más de 600.000 personas, de las cuales 150.000 llevan unas secuelas muy impresionantes. Los invito a las personas que no han visto este artículo que lo vean, porque hay grandes riesgos, hay prácticas de control de riesgo, análisis de riesgo, y recordemos que todo esto tiene una responsabilidad que va, una responsabilidad civil y aún penal para los profesionales que manejan instalaciones industriales. Esto, para no ser aburridor durante toda la presentación, quería mostrarles algunas de las imágenes que en mi vida profesional he tenido el agrado de compartir en las operaciones de los Llanos Orientales y que nos demandan pues a que tengamos una responsabilidad social cooperativa. Les agradezco mucho por su tiempo. Vamos a comenzar ahorita con una pequeña pausa con la presentación de Enhance on Recovery. Por favor, tengan presente sus preguntas para el final de la sesión que va a hacer Francisco. Gracias. ¿Qué quieres? La conexión. Muy buenas noches para todos. Quiero darle dar un agradecimiento a toda la gente que ha permanecido durante esta hora larga ya que llevamos en este webinar. Yo creo que es un tema muy interesante y pues así lo demuestran los más de 400 webinariantes que hay todavía en la red en estos momentos. Eso es muy grato para nosotros como presentadores. No sé si están viendo la presentación en estos momentos. Por favor, me confirman. No se está viendo, Francisco. Por favor, coloca el botón de mostrar mi pantalla, el play. Ya está. Ya está. ¿Listo? ¿Ya la ven? ¿Cómo cambio el mouse? El mouse, sí. Bueno, continuando con el tema de la industria del petróleo, cómo producimos nuestros yacimientos, ya Álvaro nos hizo una muy buena presentación de todas las etapas que van desde encontrar la reserva, los recursos, que son yacimientos convencionales y no convencionales, como es el caso de Colombia respecto al mundo, y hasta los procesos de exploración y perforación fundamentalmente. Yo voy a enfocarme un poco entonces en el tema de producción, lo que son las etapas de producción primaria, secundaria y terciaria, y específicamente en el tema de Enhanced Recovery, que es otro nombre para la producción terciaria, la recuperación terciaria. ¿No? Ok. Entonces, en el ciclo de producción, de explotación y producción, Álvaro se ocupó de la parte de exploración, descubrimiento, delimitación, con los procesos appraisal y demás, el desarrollo a través de la perforación. Voy a hablar un poco entonces de las etapas de recobro. Dentro de las etapas de recobro, lo que encontramos es que hay una etapa de recobro primario, una etapa de recobro secundario y una etapa de recobro terciario, o Enhanced Recovery. En la etapa de recobro secundario, típicamente podemos recuperar en un yacimiento entre el 12 y el 15% del petróleo original in situ, que por sus siglas en inglés se conoce como el OOIP, es Original Oil in Place. Esta parte es lo que conocemos originalmente como las reservas de yacimiento, y son las que valoramos en la etapa precomercial para poder
evaluar justamente el grado de comercialidad que tiene el yacimiento, y son las que entonces nos permiten definir si hay un potencial comercial en un descubrimiento que se haya realizado. Típicamente, entonces, estamos diciendo que en la etapa primaria nos queda cerca del 85% del petróleo que hay en un yacimiento. Para poder seguir maximizando la recuperación de petróleo, una vez la declinación de la producción llega a límites no económicos, hay que implementar lo que llamamos las etapas de recobro secundario, que básicamente nos permiten ir por cerca del 10-15% de lo que es el petróleo original para llegar a límites más o menos del 30%. Estas etapas de recobro secundario son básicamente etapas de inyección de fluidos que pueden ser en forma gaseosa o líquida, y los más comunes son gas, que puede ser gas del mismo yacimiento, gas de hidrocarburos, gases inertes como nitrógeno, o el más común, que es la inyección de agua. Pero también esta etapa de recobro secundario tiene su máximo pico de producción y vuelve a declinar hasta ser económicamente no viable. Cuando llegamos a estos límites de baja economía, nos tenemos que enfocar en la etapa de Enhanced Recovery, donde podemos, dependiendo de las tecnologías que se puedan aplicar, podemos llegar a una recuperación adicional del 5 al 25% del petróleo original, pudiendo entonces llegar en un rango de aproximadamente 27 al 50% de la recuperación de petróleo. Ese es el estimado práctico que se tiene. En algunas conceptualizaciones a nivel experimental y a nivel teórica, uno podría esperar encontrar una recuperación del orden del 70-80%, pero la realidad en la práctica es que los casos de llevar yacimientos a cerca del 80% son muy escasos, y son dados por características muy específicas de yacimientos, como aquellos yacimientos que tienen un empuje natural de una fuente de agua, lo que llamamos un acuífero natural, que impulsa el petróleo y mantiene la presión del yacimiento durante casi toda su vida de producción. Son quizá los únicos casos donde se puede ver reportada recuperaciones de petróleo por encima del 50%. Pasando entonces a la parte de recuperación primaria. En la recuperación primaria, lo que se hace en un yacimiento es aprovechar la energía natural del yacimiento. Lo que tenemos en el subsuelo no es una bolsa de petróleo o de hidrocarburo en cualquiera de sus formas, gas o líquida, esperando ser chuzada para que se desinfle. Realmente lo que tenemos es un estrato, una roca, como lo mostró en sus apartes Álvaro, que tiene unos espacios vacíos, generalmente a niveles de diámetros de micros, a unos poros casi imperceptibles a la visión humana, que contiene estos hidrocarburos a unas condiciones de presión y temperatura que, una vez llegamos a esos estratos de roca y los ponemos a condiciones de presión de superficie, tienen la suficiente energía para poder llevar ese petróleo, bien sea hasta el hueco mismo, o inclusive con una energía suficiente para llevar desde el hueco hasta la superficie. Esa energía natural que tienen los yacimientos está dada fundamentalmente por dos fuentes. La primera fuente fundamentalmente es el gas asociado al petróleo mismo que tenemos, que llamamos el gas dry, o también una fuente de agua que normalmente, como nos explicaba y nos ilustraba Álvaro, es fundamentalmente una de las fuentes para mantener controlada la cantidad de petróleo en yacimiento. Esa agua puede tener suficiente energía y ser lo suficientemente móvil en yacimiento para darnos ese empuje necesario para que el petróleo llegue hasta los pozos que hemos perforado, e inclusive tener la energía para llevar hasta superficie. En algunos casos, la energía que tiene el yacimiento no es suficiente para llevar ese aceite a superficie, y entonces utilizamos unos mecanismos que fundamentalmente son mecanismos artificiales, y por eso lo llamamos artificial lifts en el coloquio en inglés, que nos permiten llevar ese fluido desde el fondo de los pozos hasta superficie. En la figura lo que vemos es tal vez uno de los más conocidos y más ampliamente identificados por sus tamaños en superficie, que son las famosas unidades de bombeo mecánico, más conocidas en el argot de la industria como los famosos machines. ¿Sí? Esto es lo que tienen, son unas bombas en fondo, y a través de un sistema de varillas podemos hacer un impulso del petróleo que recogen esas bombas en subsuelo hasta superficie. Fundamentalmente es lo que sucede con estas unidades de bombeo mecánico,
Pero también tenemos otros artificios como inyectar gas al yacimiento a través de un tubo capilar que nos permite, a través de la inyección de gas, que ese gas haga parte del cuerpo del crudo, alivianar el peso del crudo o bajarle la viscosidad al crudo para que entonces pueda subir a superficie más fácilmente. Es lo que llamamos el gas lift o levantamiento con gas. De todas maneras, cuando a pesar de la energía del yacimiento, ella se va agotando a medida que vamos produciendo, o a pesar de los equipos artificiales que utilizamos, ya no son capaces de levantar más petróleo, es donde nos vemos abocados a implementar técnicas de recobro secundario, como les decía anteriormente, la inyección de agua como una de las más comunes por su economía, fundamentalmente. En la parte entonces de recobro primario, la práctica común es colocar pozos equidistanciados de forma tal que podamos obtener el mayor drenaje posible de cada uno de ellos para minimizar el petróleo que se queda acumulado por falta de contacto. El espaciamiento de pozos está fundamentado principalmente por la continuidad de los yacimientos o del estrato de roca donde tenemos el crudo entrampado, pero también por la economía, dado que la perforación de los pozos, dependiendo de su profundidad y demás, pues tiene unos costos considerables en el tema de producción de petróleo. En algunos casos podemos llegar inclusive a tener pozos tan cercanos como a 10 o menos acres entre ellos, pero en algunos otros casos la economía nos da para tener pozos simplemente a 50 o más acres de distancia. Eso limita también el radio de drenaje que genera cada uno de ellos. Una vez que nosotros tenemos estos pozos perforados y podemos dejar producir naturalmente esta superficie o montar una unidad o una bomba para que nos levante esos fluidos a superficie, podemos obtener su máxima producción, y lo que se ha establecido a nivel ya práctico en la industria en nuestras más de 100 años que llevamos explotando petróleo, es que estos métodos de producción primaria pueden llevar a producciones, como mostraba en el primer cartoon, de 12 al 15%, fundamentalmente. Eso depende mucho de las características de los fluidos, pero también de las características de la roca que contiene los fluidos. En términos generales, cuando uno tiene una roca, entre menos permeable sea la roca, menos porcentaje de petróleo voy a recuperar, y entre más pesado sea el petróleo, menos porcentaje de petróleo voy a recuperar. Incluso en yacimientos de crudo pesado, un 12% ya es una meta bastante retadora para estos yacimientos, porque levantar el crudo pesado pues requiere demasiada energía que hace los procesos en algunos casos antieconómicos. Cuando ya perdemos la energía natural del yacimiento, pues nos vemos abocados a implementar los métodos, como decíamos, de secundario o terciario, y fundamentalmente el siguiente paso, por las características de esta industria, pero también por la economía, es la inyección de agua. En el sketch que estamos viendo es un ejemplo del aprovechamiento del agua que de por sí producimos a través de los pozos cuando estamos haciendo la explotación primaria de yacimiento. Utilizar esa agua que viene asociada con la producción de petróleo, llevarla a unos separadores especiales donde mandamos a las líneas de transporte el petróleo y el gas, y usamos el agua que hemos producido, la tratamos en plantas PETAR, nada muy diferente a las PETAR que tenemos para aguas residuales o industriales en general, y esta agua pretratada la reinyectamos al yacimiento para darle energía. Este es el proceso más simple o más común, mejor, que tenemos en recuperación secundaria y en parte lo que llamamos Enhanced Oil Recovery. Lo que va a hacer esta agua, en términos generales, es ayudar a empujar parte de este petróleo que se aparece en color verde claro a otra vez hacia los productores. Y entonces incrementamos esa producción, como decíamos, por un 15% más de la primaria aproximadamente, hasta llegar a unos 30%. Okay. Pasando entonces a los métodos de recuperación secundaria, los fluidos que utilizamos para empujar el petróleo normalmente son el gas y el agua. Cuando hacemos recuperación secundaria, básicamente lo que buscamos es suministrar energía adicional al yacimiento
para que el petróleo siga moviéndose desde el yacimiento hacia los pozos productores. En el esquema que mostramos acá, digamos que este es el medio poroso, la parte coloreada en verde, el petróleo, podemos inyectar gas para empujar todo ese petróleo hacia la parte del pozo productor. Generalmente cuando inyectamos gas, este gas se utiliza en dos formas. Primero, típicamente se utiliza inyección de gas en el tope de la formación para generar una presión, dado que el gas, como tiene menor densidad, por default siempre va a ir a la parte alta. Si inyectamos gas en la parte baja, vamos a perder parte de esa energía del gas tratando de viajar desde la parte inferior a la parte superior del yacimiento. Generalmente entonces el gas va inyectado en la parte superior y ya generando lo que llamamos una capa de gas que por expansión me ayuda a darle energía al petróleo líquido para que viaje con mayor facilidad y más velocidad hacia los pozos productores. Cuando inyectamos agua, el agua más tipo pistón que ayuda a desplazar los fluidos, los hidrocarburos desde la parte interna del yacimiento hacia los pozos productores. ¿Por qué usamos agua? Básicamente usamos agua como uno de los primeros métodos de recuperación secundaria. Primero, porque es bastante eficiente en la mayoría de los casos, pero segundo, porque es una fuente muy común. Bien sea porque lo producimos directamente en el yacimiento o porque tenemos fuentes de agua muy cerca del yacimiento. Lo que hace el agua básicamente es transferir más que energía, momentum al petróleo a través de un frente de desplazamiento que asegura una presión mínima para que el crudo siga fluyendo desde alguna parte interna del yacimiento hacia los pozos productores. Esa es básicamente la función del agua. Como se ve en el esquema, lo que se busca en la inyección de agua es básicamente encontrar un frente casi plano o lo que llamamos un frente tipo pistón que desplace la mayoría del petróleo generando muy poco petróleo detrás del frente de agua. Esa es la condición que se busca y digamos la condición ideal. Las fuentes de agua que tenemos disponibles para hacer estas aplicaciones en yacimientos son básicamente el agua, como les mostraba en una esquema anterior, el agua que producimos, que puede ser tratada y reinyectada nuevamente en los pozos inyectores para generar este mantenimiento de presión y desplazamiento, o agua de fuentes externas que normalmente son o acuíferos subterráneos que tenemos en otras formaciones no petrolíferas en el subsuelo o corrientes superficiales. Estas últimas, pues cada vez con la regulación ambiental, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, están cada vez más limitadas y básicamente nos está quedando solo la primera fuente, que es el agua producida, y los acuíferos del subsuelo que tenemos como fuentes fundamentales de agua para inyectar. Este es un esquema de aproximadamente cómo se desarrolla una inyección de agua. Normalmente se generan unos patrones, en este ejemplo es lo que llamamos un patrón de 5 puntos, donde tenemos 4 pozos inyectando en un cuadrante y el pozo productor en el centro de ese cuadrante. Lo que hacen estos pozos entonces es todo el crudo alrededor es empujado por los diferentes frentes hasta el pozo productor, minimizando la saturación de petróleo en las áreas invadidas por agua. En la parte inferior derecha podemos ver un esquema pozo a pozo, cómo se está moviendo el agua, empujando el crudo hacia el productor, dejando entrever que de alguna manera el frente en la vida real no es tan homogéneo como en los sketches anteriores y va habiendo una parte del frente que se mueve más rápidamente que la otra parte. Esto fundamentalmente está relacionado con la calidad de la roca, es decir, con las propiedades petrofísicas como la permeabilidad de la roca, pero también con la movilidad del fluido. Cuando tenemos en las capas superiores, por ejemplo, gas, el gas generalmente queda atrapado y impide ese gas atrapado también el flujo de agua eficientemente. Luego, el gas me ayuda a que el agua pierda eficiencia en su desplazamiento. Y hablando de desplazamiento, entonces, lo que buscamos con el agua es justamente ese desplazamiento. Y es fundamentalmente el agua el método utilizado en recorrido secundario porque el gas tiene más dificultades para desplazar el petróleo. Y fundamentalmente las dificultades están relacionadas ¿a qué? A la diferencia de densidad de los dos fluidos. Como el gas es siempre mucho menos denso que el petróleo, entonces la eficiencia de ella es muy pequeña.
tiende primero a irse, como les explicaba, hacia la parte tope del yacimiento y a generar unos efectos que llamamos de digitación, que minimizan esa capacidad de empuje del petróleo. Por eso el agua es el fluido preferencial, además que es mucho menos costoso el agua que un gas. Así sea un gas inerte como el nitrógeno, pues necesitamos tener plantas especiales para capturarlo del aire y reinyectarlo a un yacimiento. De todas maneras, el agua no siempre tiene la misma razón de movilidad o se mueve tan fácil como se mueve el petróleo y está limitada entonces su eficiencia a la relación de movilidad. Esta ecuación que vemos en la parte inferior es lo que llamamos en la industria del petróleo la razón de movilidad, el valor M, que es función fundamentalmente de la razón de viscosidad de los dos fluidos y de la característica petrofísica de la roca, que son las permeabilidades. Las permeabilidades no es nada diferente a la capacidad que tiene una roca de dejar fluir un fluido. Y es una propiedad intrínseca de la roca. Sin embargo, cuando tenemos más de un fluido, como en el caso de agua y petróleo, la velocidad con que fluye el agua es función del petróleo, de la cantidad de petróleo que tengamos y viceversa. Esta razón de movilidad nos indica qué tan fácil se puede mover el agua con respecto al petróleo. Si esta razón de movilidad está por encima de 1, lo que nos está diciendo es que el agua se mueve mucho más rápido que el petróleo. Cuando se mueve mucho más rápido el petróleo, el desplazamiento tipo pistón que se mostraba en los cartoons anteriores no se da y se comienza a generar también los efectos de digitación que hablábamos con el tema del gas. Un mejor esquema que podemos ver es, si tuviéramos un desplazamiento eficiente, digamos que el agua está representada con el color naranja aquí, vamos a tener un frente muy pistón llegando tardíamente del inyector al productor y dejando estos colores celestes claros como bancos de petróleo no desplazado que realmente son mínimos. A esto es lo que le llamamos una buena eficiencia de barrido. Pero cuando tenemos una diferencia de densidad marcada entre el petróleo y el agua, lo que nos sucede es esto. El agua va entrando, pero a medida que se va desplazando desde el inyector hacia el productor, va perdiendo esa capacidad de desplazamiento tipo pistón y se va metiendo por los estratos o por las láminas que tienen mejor permeabilidad y que le permiten una mayor movilidad al agua. Entonces, el agua rápidamente va generando estos canales preferenciales hasta irrumpir en los pozos productores. Una vez el agua irrumpa en los pozos productores, básicamente la producción mayoritaria va a ser de agua y nos está quedando en el yacimiento toda esta cantidad de petróleo que, aunque puede ser móvil, no fue contactada por el agua y por lo tanto se nos queda como petróleo no producido y por lo tanto no son reservas que podemos adicionar. A estos efectos les llamamos efectos de digitación fundamentalmente y es por la similitud de lo que podemos ver si abrimos nuestras manos como si fueran unos dedos que se van metiendo desde el producto inyector hacia los productores. Fundamentalmente esa es la razón de llamarlo fingering effects. Una vista lateral de un desplazamiento areal, de cómo se ve estos efectos de digitación es si tenemos el inyector en esta parte, en la etapa temprana uno no alcanza a ver ese desarrollo de los dedos o de los fingerings, pero a medida que avanza la inyección, rápidamente el agua se va digitalizando por efectos de variación en razón de movilidad y hasta que algunos de estos dedos llegan a tocar el productor. Aquí vemos el grado de ineficiencia porque gran parte de este petróleo, de esta parte blanca, que puede ser el petróleo recuperable, se va a quedar detrás del frente de inyección y se queda como petróleo no contactable. Esa ineficiencia es la que nos lleva entonces a tener la necesidad de buscar métodos adicionales para recuperar ese petróleo que se nos está quedando en el yacimiento. Esos métodos adicionales son los que llamamos métodos de recuperación terciaria, o más conocidos como Enhanced Oil Recovery Process. Los procesos de recuperación mejorada se dividen fundamentalmente en buscar dos cosas. Como ya les mostré en los cartoons anteriores, fundamentalmente es en mejorar la eficiencia de barrido con un proceso de recuperación secundaria, bien sea por inyección de gas o por inyección de agua. Es mejorar ese frente y minimizar la cantidad de petróleo que nos ha dejado la inyección de agua detrás del frente de agua mismo. Y como segunda medida, lo que buscan los métodos de regulación secundaria
es movilizar, a pesar de que estos métodos eficientemente pueden mover todo el petróleo, valga la redundancia, móvil en el yacimiento, el petróleo sí tiene también una afinidad con la roca y gran parte del petróleo está, por decirlo de alguna manera, pegado a la roca. En algunos casos esa saturación de petróleo que queda pegada a la roca o remanente o petróleo residual, como lo llamamos técnicamente en la industria, puede llegar a porcentajes inclusive cerca del 50%. Es una cantidad muy importante, entonces algunos de los métodos de recobro terciario que se tienen en la industria buscan reducir la saturación de aceite residual. Entonces, fundamentalmente los métodos terciarios van a mejorar eficiencia y a reducir la saturación de aceite residual. Dentro de los métodos que tenemos de recuperación mejorada, encontramos básicamente tres categorías. Los primeros son los métodos de recobro térmico, donde fundamentalmente lo que hacemos es incrementar la temperatura en el yacimiento, que nos permite reducir en algunos casos la viscosidad del petróleo y en otros inclusive hacer una combustión in situ, una especie de craqueo de las moléculas de petróleo para que reduzcan su peso molecular y por ende tengan una mayor movilidad. Los dos métodos fundamentales utilizados en la industria como recobro térmico son la inyección de vapor y la combustión in situ, que comienza por la inyección de aire, haciendo una ignición en el subsuelo para que se genere una combustión del petróleo que tenemos en el yacimiento. Más adelante vamos a dar una explicación más amplia de esto. Los siguientes métodos que tenemos de recuperación son la inyección de gas como tal. Y básicamente en la inyección de gas encontramos dos tipos de procesos. Los procesos miscibles y los procesos no miscibles. Los procesos miscibles es cuando utilizamos una inyección de un gas determinado, generalmente gas hidrocarburo o gases como el CO2, que a determinadas condiciones de presión y temperatura pueden inyectarse al yacimiento y que formen parte, que hagan parte del cuerpo del hidrocarburo. Es decir, si miramos un diagrama de PVT del crudo, lo que estamos es haciendo enriquecer el crudo con gas y por ende en un proceso que llamamos proceso de hinchamiento, reducirle la viscosidad al crudo y por ende aumentar su movilidad. También hay otros gases que podemos utilizar como el metano y gases inertes. El más ampliamente utilizado es el nitrógeno, que lo utilizamos como gas para un proceso no miscible. Finalmente, los otros métodos se enmarcan en lo que llamamos procesos químicos o desplazamientos químicos o inundaciones químicas, que envuelven fundamentalmente dos tipos de tecnologías. La primera, la tecnología donde buscamos densificar el agua para mejorar esa razón de movilidad. Como explicábamos con la ecuación anteriormente mencionada, la razón de movilidad es función fundamentalmente de la razón de viscosidades. Si la viscosidad del agua es muy pequeña en comparación a la viscosidad del petróleo, pues la movilidad es adversa al movimiento de petróleo. Y entonces lo que buscamos con algunos químicos es aumentar esa viscosidad del agua para mejorar la razón de movilidad, hacerla más cercana a 1, es decir, que haya una relación 1 a 1 entre la forma como se mueve el agua y como se mueve el petróleo y poder mejorar ese frente y hacerlo cada vez más tipo pistón. Los segundos químicos están en función de trabajar a lo que llamamos la tensión interfacial. La tensión interfacial, para muchos de la ingeniería química es común entender que la tensión interfacial es la interacción que tenemos entre la interfase del agua y petróleo en este caso, ¿sí? Y en la medida que reduzcamos esa tensión interfacial, la división que hay de ese contacto entre el petróleo y el agua se hace más difusa, y entre más difusa la podamos hacer, más fácil es mover el conjunto agua-petróleo. Entonces, los químicos como los surfactantes los utilizamos fundamentalmente para reducir esa tensión interfacial, es decir, esas fuerzas que interactúan en esa interfase agua-petróleo, hacerla casi invisible para que el complejo petróleo-agua se pueda mover fácilmente en el medio poroso del yacimiento. En resumen, tenemos que para los métodos de recobro hablamos ya de la recuperación primaria, que son los métodos de flujo natural o levantamiento artificial,
que mejoramos con algunos temas de estimulación y demás que explicaba brevemente Álvaro. Después trabajamos de recuperación secundaria, que son la inyección de agua y de gas fundamentalmente, y llegamos a los términos de recuperación terciaria. Son los tres métodos, los térmicos, los de inyección de gas y de químicos, y hay otros métodos que no se han clasificado todavía como métodos de recuperación formalmente porque están todavía a nivel de investigación de laboratorio o conceptualizaciones o algunos pilotos a nivel de campo, pero no hay realmente a nivel industrial ninguno de estos métodos como microorganismos o lo que se llama MEOR o Microbial Enhanced Recovery implementados en forma ya comercial en ningún campo en el mundo. También el método de emulsiones nos permite, y de pronto como ingenieros químicos algunos de ustedes han tenido la experiencia de usar emulsiones para transportar a través de tuberías algún fluido. Esos métodos son viables, pero a nivel de yacimiento todavía están en etapa de investigación. Ok, está bien. Vale, está bien. Aquí en este cartoon, lo que quiero mostrar es la comparación de por qué hacemos recuperación terciaria. Si en la parte inferior izquierda, inferior derecha, perdón, vemos un problema de digitación cuando estamos haciendo una inyección secundaria, un recobro secundario muy fuerte, donde la razón de movilidad, si vemos abajo el valor, está cerca de 70. En algunos casos, como yacimientos de crudo pesado, esta razón de movilidad se ha estimado del orden de los 300 y 400. Es decir, que el número M lo que nos está diciendo es cuántas veces se mueve más rápido el agua con respecto al petróleo. Entre más grande el número, más grande es la facilidad que tiene el agua para moverse en el yacimiento con respecto al petróleo. Por eso vemos que en este ejemplo, el agua una vez entra al yacimiento muy cercana a la inyección, comienza a digitalizarse y rápidamente encuentra el mejor camino. Una vez se encuentra este camino nuevamente, lo que llamamos en la etapa de breakthrough, es decir, cuando entra el agua al productor, prácticamente mata la producción de petróleo y lo que estamos teniendo es producción por encima inclusive del 90% de agua en comparación a la cantidad de fluido total que producimos. Eso hace altamente ineficientes estos procesos y no solo estamos hablando de la ineficiencia por la poca producción de petróleo, sino también porque cuando subimos el fluido a superficie, pues hay un gran costo en facilidades de superficie y en facilidades de tratamiento para manejar toda esa agua que estamos produciendo. Entonces, cuando manejamos mucha agua, necesitamos primero unas plantas de tratamiento muy grandes y una química asociada a ese tratamiento muy importante que comienza también a dar el traste con la economía de la explotación del petróleo. Lo que hacemos entonces con los métodos de recuperación terciaria es mejorar esa razón de movilidad. Teóricamente uno podría llegar inclusive a valores por debajo de 1 que indicarían aquí, entonces en términos teóricos, que el agua se está moviendo más lentamente que el petróleo y que será una condición ideal porque será un completo pistón lo que estaría desplazando. En términos prácticos y económicos esto no es posible llegarlo a obtener, porque para pasar de esta posición